Cordial saludo, estimados participantes del Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma. Mi nombre es Francisco Nelson Marmolejo Pérez y soy el coordinador de Evaluación y Desarrollo Científico en el Consejo CPD. Para la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Central del Valle, es un orgullo esta noche presentar en nuestro Congreso a la cirujana pediatra Zulmir Sequera Bruguera, quien hoy nos hablará en su presentación sobre trauma abdominal en pediatría. Doctora Sequera, bienvenida al Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma. Gracias, muchas gracias por tan bonita presentación. Para mí es un verdadero honor, un placer y un gran compromiso estar hoy acá representando no solo a mi país, sino representando también a la UCEBA, la universidad que me ha acogido. Como les dijo el joven, soy pediatra, soy cirujano pediatra, egresada de la Universidad de Carabobo y con posgrados en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto, Estado Lara, cuerpo de docentes del cual formé parte hace unos años y actualmente formo parte del cuerpo de docentes de la Universidad Central del Valle, donde me han acogido con mucho cariño y estoy muy agradecida por ello. Muy bien, vamos a conversar sobre el traumatismo abdominal en pediatría. El traumatismo abdominal en pediatría es una patología de mucha importancia por los números, por los casos que nos pueden seguir llegando. Y si bien es cierto que estamos en un momento de coronavirus, donde todo es hacia el coronavirus, no dejan de llegar los accidentes de tránsito, no dejan de llegar las otras patologías y por lo tanto debemos continuar en nuestra preparación también en este tipo de patologías, en este tipo de accidentes que nos pueden llegar a nuestras urgencias. Muy bien, como todo tenemos que comenzar por la definición. El traumatismo abdominal, hay distintas definiciones, sin embargo una de las que me pareció más completa fue la realizada por el señor José Félix Patiño, donde plantea que es una acción violenta de agentes que producen lesiones de diferente magnitud y gravedad en los elementos que constituyen la cavidad abdominal, bien sea de la pared abdominal, que va a ser el continente, o de las vísceras, que van a ser su contenido, o de ambos elementos. Teniendo clara esta definición, entonces hablemos de las cifras. Tenemos que a nivel mundial, una de las causas más frecuentes de fallecimiento y de incapacidad del paciente pediátrico es el traumatismo abdominal posterior a accidentes de tránsito, principalmente en los países en vías de desarrollo. Aquí vemos las tasas en nuestros países, donde Colombia ocupa uno de los lugares de la base con un alto número de mortalidad por tasa de pacientes por accidentes de tránsito. Muy bien, en la revista chilena de pediatría, el señor Adrián Echevarría y sus colaboradores nos dicen que el trauma se ubica como la principal causa de morbimortalidad y discapacidad permanente en niños entre 1 y 14 años. En Colombia es la causa del 14.2% de las muertes en niños entre 1 y 4 años y el 14% en el grupo etario entre los 5 y 14. Y no solamente nos habla de mortalidad, sino que nos dice también que es una de las principales causas de discapacidad permanente en estos niños. Por eso la importancia de atender, diagnosticar, saber el manejo adecuado para disminuir no solo la tasa de mortalidad por estas causas, sino también para disminuir las lesiones permanentes que pueden quedar como secuelas. En cuanto a los órganos afectados,
tenemos que el principal órgano afectado va a ser el vaso, seguido del hígado y del riñón. Esto por ciertas características particulares del niño que ya las vamos a ver. Si observamos, son principalmente las vísceras de tipo macizas, donde un compromiso de estas vísceras nos puede llevar rápidamente a una pérdida de la estabilidad hemodinámica del paciente con el consecuente shock hipovolémico y, por supuesto, el desenlace final de un shock que puede ser la muerte del paciente. Muy bien, ¿cómo se lesiona el paciente? Pues va a depender del grupo etario. Así tenemos que en el recién nacido todavía existe el trauma perinatal. Afortunadamente ha disminuido muchísimo desde que hay un mayor control de la gestante, desde que hay las cesáreas de tipo programadas o por las electivas. Sin embargo, en nuestras poblaciones aún podemos encontrar pacientes que no hacen un control del embarazo, que pueden tener incluso un intradomiciliario, pueden tener un expulsivo prolongado en una zona rural, y si el paciente es macrosómico o la paciente tiene una discapacidad a nivel pélvica, el paciente puede presentar el traumatismo perinatal. Lamentablemente, el recién nacido no está exento de ser el ocupante de algún tipo de vehículos, generalmente lo vemos en las motos tipo paquete, y él pues está expuesto también a los accidentes de tránsito. Y más lamentable aún es que ya desde esta temprana edad podemos ver el maltrato infantil. En cuanto al lactante y preescolar, cambia un poquito ya las causas, porque este paciente se encuentra en su etapa exploradora, en la cual quiere demostrarse a sí mismo que es capaz de explorar, de explotar todas esas nuevas actividades motrices, todas esas nuevas adquisición en la motricidad. Él le encanta todo lo que es escalar, explorar, subir, por lo tanto sufre caídas de grandes alturas, puede sufrir aplastamiento por muebles, puede también, por supuesto, tener accidentes de tránsito, no solo como ocupante del vehículo, sino también como peatón que puede sufrir arrollamiento. Y por supuesto, el maltrato que está presente en todas las edades. En cuanto al escolar y al adolescente, ya que el accidente pasa al primer lugar, no solo como ocupante del vehículo o peatón, sino también inclusive como conductor. También tenemos los deportes, sobre todo los deportes de alto impacto, los deportes extremos, muy de moda actualmente, en el que el paciente puede sufrir un trauma de importancia. Ya está involucrado en hechos de violencia, bien sea como víctima o inclusive como perpetrador del acto de violencia, y sigue estando presente el maltrato infantil. Muy bien, ¿cuáles son esas características del paciente pediátrico que nos los hacen más susceptible o más propenso a sufrir un traumatismo abdominal de importancia cuando lleva algún impacto en su pared? Muy bien, el paciente pediátrico tiene un mayor tamaño de las vísceras con respecto a la cavidad. Entonces tenemos en una pequeña cavidad muchos órganos y órganos vitales. Además de eso, esos órganos están recubiertos por menor cantidad de grasa perivisceral, lo cual les disminuye la protección. Como si esto no fuese suficiente, su musculatura aún no está lo suficientemente desarrollada. Tenemos un músculo más delgado, muy elástico, que permite los movimientos de aceleración y desaceleración que van a hacer incidencia sobre los distintos órganos intraabdominales. Además de eso, hay unos órganos que aún no se han ubicado en su situación definitiva y están más expuestos. Por ejemplo, en el preescolar, el hígado y el vaso están por debajo del reborde costal. Un niño de 2-3 años tiene su hígado y su vaso aún palpable y los hace estar más expuestos. En cuanto a la vejiga está en una posición más alta, se encuentra suprapúbica, intraabdominal y por supuesto también lo hace más propensa a sufrir traumatismo. ¿Cómo podemos clasificar el traumatismo abdominal? El traumatismo abdominal, afortunadamente, cada vez ha ido hacia la simplificación de la clasificación. Antes había muchos términos
que podían confundirnos, cada vez la tendencia es a simplificar en aras de que podamos comprender y atender mejor al paciente y no que nos diluyamos en muchos conceptos, en mucha terminología. Podemos de manera rápida clasificarlos en cerrado y abierto. El cerrado también se le ha llamado traumatismo por contusión. A su vez, el traumatismo cerrado puede comprometer solo la pared abdominal, lo que hablamos de el continente, o puede afectar al contenido, es decir, a la víscera. Esas vísceras pueden ser una o varias vísceras, entonces podemos hablar de un traumatismo univisceral o un traumatismo multivisceral. En cuanto al tipo de víscera que sea afectada, puede ser vísceras huecas, como son las asas intestinales o la vejiga, o pueden ser vísceras macizas, que ya hablamos que son las más frecuentemente afectadas, como son hígado, vaso, riñón. Esto es muy, muy importante porque la presentación clínica del paciente va a ser diferente, las prioridades van a ser diferentes y la conducta es muy diferente. Entonces, hacer este diagnóstico diferencial es muy importante. En cuanto al traumatismo abierto, ya hay una lesión en la integridad de la pared abdominal. Sin embargo, puede ser penetrante o no penetrante. Entonces, ¿a dónde penetra el traumatismo? Si estamos hablando de que ya la pared abdominal está abierta, pues estamos hablando de que penetra o no a la cavidad abdominal propiamente dicha. Es decir, si atraviesa o no el peritoneo. A eso se refiere con penetrante y no penetrante. Entonces podemos tener una lesión con la pared abdominal abierta, pero este tipo no penetrante. Por ejemplo, las heridas por arma de fuego en sedal. Cuando ya hay una lesión del peritoneo, entonces podemos tener a su vez que exista una lesión de alguna de las vísceras, entonces será un traumatismo abdominal abierto complicado, o que a pesar de que atravesó el peritoneo, no comprometió a ninguna de las vísceras, a ninguno de los órganos intraabdominales, entonces será un traumatismo abierto de tipo simple. ¿Y cómo podemos hacer el diagnóstico? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Pues con las herramientas que siempre hemos tenido, con los bases fundamentales que nos ha dejado la semiología, que son el interrogatorio, el examen físico y el apoyo diagnóstico. Aquí quiero hacer un breve comentario, y es que en la medida que avanza el tiempo y tenemos más recursos tecnológicos, tendemos a dejar al lado un poquito la clínica para confiarnos en la parte del avance de la maquinaria, y no es lo ideal. Lo ideal es que sigamos utilizando todas las herramientas que nos provee la semiología, como es el interrogatorio, la clínica, el examen físico. Y como el nombre lo dice, estos elementos, estos estudios van a ser de apoyo. Ellos no son los que hacen el diagnóstico. Como yo le digo muchas veces a mis alumnos, el diagnóstico no lo puede hacer el laboratorio, no lo puede hacer el hemograma, no lo puede hacer la tomografía, porque ellos no fueron los que estudiaron medicina. El que estudió medicina fue usted, el médico. Así que el diagnóstico lo hace es usted. Muy bien, en cuanto al interrogatorio, ¿cómo va a ser ese interrogatorio? Pues en el interrogatorio vamos a preguntar sobre el motivo de consulta. Generalmente se nos va a dar muchísimas pistas, a menos que se trate del maltrato infantil, en donde siempre el padre, el familiar, va a tratar de enmascarar las verdaderas causas del traumatismo o va a narrar una enfermedad actual que no concuerda con los hallazgos. Se requiere cierta suspicacia para comenzar a hacer estos diagnósticos y sospecharlos, pero en línea general, cuando el motivo de consulta sea un trauma diferente al maltrato infantil, ya el motivo de consulta nos va a dar muchas pistas. Tenemos que elaborar la enfermedad actual, donde rápidamente tenemos que preguntar los antecedentes de mayor importancia. Entonces, si se trata de un recién nacido, como les dije, puede ser un paciente macrosómico, entonces tenemos que preguntar si fue un parto por vía vaginal, si fue por cesárea, si fue una extracción difícil o fue una extracción fácil, cuál fue el peso de ese paciente, si hay la posibilidad de interrogar acerca del ACA.
Cuando se traten de caídas es muy importante la altura. No es en metros, no es, bueno, el paciente se cayó de tantos metros, sino esa altura con respecto a la talla del paciente. Cuando la altura de la caída es 3 veces más la talla del paciente, muy probablemente haya una lesión de importancia y es un paciente que debe ser sometido mínimo a observación, que no lo podemos enviar a su casa. Como les dije, el preescolar también sufre aplastamientos, entonces es importante saber de qué material estaba hecho el mueble, el objeto que hizo el aplastamiento, en qué posición se encontraba el paciente en el momento que hicieron el levantamiento. En los accidentes de tránsito es sumamente importante ahí entonces preguntar sobre la cinemática del trauma y el tiempo de evolución, es decir, qué posición iba ocupando ese paciente. Aunque sabemos que la normativa hoy en día es que el paciente vaya en el asiento trasero antes de los 12 años de edad con su debido cinturón de seguridad, o si es menor de 5 en el sillín, y si es un lactante menor con el sillín volteado, también sabemos que eso no se cumple, que la realidad de nuestra idiosincrasia es que generalmente el paciente ocupa el puesto delantero en brazos de la madre, que el carro puede ir sobrepoblado y entonces el paciente pediátrico va en el espacio, en el pequeño espacio que queda en el vehículo en cualquiera de los puestos. También vemos a diario el paciente en la moto, como ven acá en la imagen, no solamente uno, sino 2, 3 niños y como en la imagen, un casco. Yo me he hecho muchas veces la pregunta si este es el padre, a veces vemos que el padre sí va con el casco y los niños no. Si ocurre el accidente y ese padre, por su configuración anatómica y por ir protegido, sobrevive al accidente y los niños no, ¿cómo se vive el resto de la vida con eso? Bien, como les dije, en cuanto al maltrato, el interrogatorio va a ser un poquito más difícil, pero cuando las lesiones que nosotros observamos no concuerdan con la historia, con los mecanismos que nos dice el padre, sospechemos el maltrato infantil. En cuanto a la parte de los deportes, es muy importante entonces saber, por supuesto, cuál era el deporte, qué estaba haciendo en ese momento, si hubo la caída, en qué posición terminó el paciente. Las bicicletas forman una parte muy importante en el traumatismo abdominal. Es una de las causas más frecuentes de lesión de víscera hueca y de páncreas, de un traumatismo a nivel del páncreas, sobre todo las bicicletas con el manubrio en la parte baja. También pueden sufrir traumatismo con el mecanismo del pedal, la manivela o inclusive con el cuadro. Y sí, lamentablemente tenemos las heridas por arma de fuego, no solamente en el adolescente que ya las manipula en un alto porcentaje, lamentablemente, sino inclusive en niños pequeños que por curiosidad pueden tener a su alcance un arma de fuego. Recordar entonces que aquí quizás es un poquito más difícil el interrogatorio, generalmente en estos casos, por las implicaciones legales que hay, el familiar, suele guardar silencio, suele entrar en mutismo con respecto a cómo ocurrió la lesión. Tratar en lo posible, una vez que está solventado o de manera simultánea mientras estabilizamos al paciente, hacer el interrogatorio. Generalmente, después que se estabiliza el paciente, de manera más calmada, se pasa a un segundo interrogatorio. Muy bien, en cuanto al examen físico, aquí el examen físico va a ser muy importante. Tenemos como siempre de inicio la inspección. En la inspección tenemos que hacer una evaluación rápida si estamos en un área de urgencia, donde vamos a observar cómo está la coloración de ese paciente, si ese paciente está pálido, está normocoloreado, si entró caminando por sus propios medios, si ya es un preescolar, un escolar que camina, o si por el contrario llegó en brazos del padre. El estado de conciencia es muy importante, si ese paciente está alerta, conectado con el medio ambiente, o llega con trastornos de la conciencia, cómo está la fase, si es una fase álgica, el paciente que está alterado, llorando, agitado, el estado de hidratación. Y por supuesto vamos a ir también a la inspección de lo que es la pared abdominal. Vamos a ver si hay presencia o no de estigma que nos pueden decir del mecanismo de lesión y de la intensidad.
Mientras mayor número de estigmas encontremos a nivel de la pared abdominal, mayor posibilidad de que tenga una lesión importante. En cuanto a la auscultación, aquí los ruidos hidroaéreos nos van a dar muchísima información. Una ausencia o una disminución franca de los ruidos peristálticos es una clara indicación de una irritación peritoneal. La palpación, tenemos que recordar que la palpación se divide en una palpación superficial, en donde lo que estoy explorando es la pared, es una palpación delicada que no debe sobrepasar los 3 centímetros de diámetro, y en la que puedo evaluar el tono, la sensibilidad, el dolor, la temperatura de la pared abdominal. Luego, cuando me voy a la palpación profunda, es cuando estoy explorando el contenido de la cavidad abdominal, es allí donde voy a buscar la presencia o no de masas y la presencia o no de signos de irritación peritoneal. En el caso del traumatismo, el paciente tiene dolor, está angustiado, el examen físico no es tan fácil, mientras más pequeño es el paciente, más difícil va a ser el abordaje. Sin embargo, tenemos que utilizar ciertos recursos, tenerle paciencia, tolerancia y hacer el examen lo mejor posible. La palpación debe ser delicada porque pudiésemos desplazar coágulos. Para encontrar signos de irritación peritoneal no hace falta una palpación agresiva, ¿okay? El dolor va a aparecer con una palpación delicada. En cuanto a la percusión, en la percusión podemos encontrar incrementos o disminución, bien sea de la matidez o de los timpanismos, y esto también nos va a dar información valiosa. En cuanto a los métodos de apoyo diagnóstico, pues tenemos los exámenes de laboratorio que nos van a ayudar. Tenemos la radiografía simple de abdomen, que debe ser en suspensión o de pie, si el paciente ya puede y en ese momento está en la capacidad. Tenemos el ECOFAS, que por mucho tiempo fue el rey en el diagnóstico del traumatismo abdominal. Tiene ventajas y desventajas que vamos a discutir. Y tenemos la tomografía axial computada, que por muchos años se ubicó como el golden standard en traumatismo abdominal. Sin embargo, eso ha cambiado un poco actualmente y les voy a explicar por qué. También ha aparecido la laparoscopia, y no solo la laparoscopia de tipo ya resolutiva, sino también para el diagnóstico, lo que se llama una laparoscopia diagnóstica. Y nuestra palabra clave en el día de hoy es fractura 56. Muy bien, entrando ya, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial de cada uno de los tipos de traumatismo abdominal? Comencemos por el traumatismo abdominal cerrado, que como ya les dije al principio, es en aquel en que hay una integridad de la pared abdominal. Ojo, podemos tener escoriaciones, pequeñas laceraciones. Sin embargo, la pared como tal va a estar indemne. Puede haber un compromiso de la piel, más no de la aponeurosis. En cuanto al traumatismo abierto, vemos acá que ya hay una lesión de continuidad en la pared abdominal. Muy bien, comencemos con el traumatismo cerrado de pared y solo de pared. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de ese paciente? Pues ese paciente, en cuanto a los signos vitales, generalmente van a estar normales. Ojo, recordar que es un paciente que, si es un niño, va a estar asustado, puede tener dolor, lo cual puede hacer que aumente su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria, pero no a los niveles que va a aumentar con otro tipo de lesiones. Es muy importante también hacer el aislamiento de si no hay alguna otra lesión, como una lesión de tórax, muchas veces van en conjunto, toracoabdominales, o una fractura, algún otro tipo de traumatismo que sea lo que me está causando la alteración de los signos vitales en un traumatismo que sea solo de pared abdominal. En cuanto a la inspección se va a modificar porque la inspección podemos ir desde un abdomen como el que vimos en la imagen anterior, en el que hay un franco estigma de ese pelotazo que hizo la contusión,
o podemos tener un abdomen completamente normal y aún así tener un hematoma del psoas que le va a estar causando dolor al paciente. Aquí la ocultación nos va a dar un dato muy importante y es que como el traumatismo va a estar interesando solo la pared abdominal, en la cavidad está todo bien, pues los ruidos hidroaéreos o los ruidos peristálticos van a estar completamente y vamos a tener ruido en los 4 cuadrantes. Para la palpación, entonces, como les hablé, que hay una palpación superficial y una palpación subprofunda, en la palpación superficial, que es la de la pared, esa es la palpación que va a estar alterada. Ese es donde va a haber un aumento del tono muscular, pero es un aumento de tipo voluntario, una defensa voluntaria. Y por supuesto que va a haber dolor más hacia el área de la lesión, mientras que la palpación profunda va a estar normal. En cuanto a la percusión, pues está normal, no vamos a tener ni incrementos, ni disminución, ni cambios con la matidez y con el timpanismo. Ahora, ¿cómo hacemos para el diagnóstico del mismo traumatismo cerrado, pero cuando hay una lesión de una víscera y específicamente de una víscera hueca? Cuando tenemos una lesión de víscera hueca, ya la sintomatología va a ser más hacia la parte infecciosa si han pasado algunos días. No esperen esta clínica inmediatamente. Todavía el organismo no ha tenido la capacidad de hacer la respuesta inflamatoria. Por eso es que muchas veces los traumatismos de víscera hueca pueden pasar desapercibidos en los primeros días. Y se describe que pueden pasar hasta 5 días entre el momento en que ocurre un impacto sobre la pared del lazo intestinal, se forma el hematoma y posteriormente viene la disección de las distintas capas con la perforación. En aquellos casos en los que ocurra de manera inmediata, pues el paciente va a presentar taquicardia, va a presentar distensión abdominal. Esto es un dato bien importante porque es una distensión abdominal que va incrementándose de manera progresiva y por supuesto va a presentar clínica de obstrucción con vómitos de características biliosas. Muy bien, ¿y cómo van a estar los signos vitales en este paciente? Pues en este paciente vamos a tener que estar alterada la frecuencia cardíaca y el pulso, va a estar alterada la frecuencia respiratoria, va a estar alterada, como les dije, la temperatura, sin embargo, no desde el principio. ¿Y cuál es el signo vital que podemos encontrar normal? La presión arterial al inicio y si no dejamos de compensar al paciente. Aquí también quiero hacerles énfasis en que en el paciente pediátrico existen mecanismos compensatorios muy eficientes que generalmente mantienen una presión arterial normal. Cuando el paciente pediátrico hace ya la caída de la presión arterial, es momento de correr y agilizar la atención hacia ese paciente porque puede caernos en la etapa, en la fase irreversible del shock. En cuanto a la inspección, igual como les dije en el caso del traumatismo cerrado de solamente pared, a pesar de que haya una lesión de víscera hueca, puede ser que a la inspección la pared abdominal luzca normal, que no tenga ningún tipo de estigma. Sin embargo, a mayor número de estigma o a mayor importancia de ese estigma, de esa marca, de esa lesión, mayor probabilidad de que exista la lesión intraabdominal. ¿Y cómo puede haber una lesión de una víscera y no haber una marca en la pared? Pues porque no todos los mecanismos van a ser a través del impacto directo. En el niño también podemos tener por aceleración y desaceleración lesión de sus vísceras. En cuanto a la ocultación, pues aquí se marca una gran diferencia. Como este paciente tiene una perforación, tiene salida del contenido intestinal hacia la cavidad abdominal, la respuesta de las asas intestinales son detenerse, entonces hay una ausencia de los ruidos peristálticos, van a estar francamente disminuidos o inclusive abolidos. En cuanto a la palpación, aquí la palpación, tanto superficial como profunda, van a estar alteradas, no solo con dolor en la pared, sino también con signos de irritación peritoneal. Y en la percusión va a haber un incremento progresivo del timpanismo.
Inclusive, aquí se describe el signo de Joubert, donde hay una pérdida de la matidez hepática durante la percusión, y eso está explicado por la presencia del aire, del neumoperitoneo, ocupa ese espacio y ya no nos deja sentir la matidez a la percusión, sino que por el contrario va a haber un sonido timpánico. Entonces, eso es un signo claro de la presencia de neumoperitoneo. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico diferencial en ese mismo traumatismo cerrado, pero ahora con una lesión de una víscera maciza? Pues este paciente se nos va a presentar con características muy diferentes. En este paciente, la mayoría de los signos van a ir hacia la parte del shock hipovolémico. Recuerden que hablamos de grandes pérdidas. Entonces, este paciente puede presentarse con una palidez acentuada, sed marcada, taquicardia, hipotensión en etapas avanzadas, recuerden siempre eso, taquipnea, con pulsos filiformes rápidos y puede presentarse inclusive con cianosis. Fíjense en este paciente que lamentablemente es un paciente pues real y que fallece por el gran traumatismo abdominal con una lesión hepatoesplénica. ¿Y qué vamos a encontrar en el examen físico de estos pacientes? En cuanto a los signos vitales de este paciente, vamos a tener al inicio un incremento tanto de la frecuencia cardíaca como del pulso, de la frecuencia respiratoria, hasta que comienzan a caer. Por eso me pareció muy interesante y muy apropiada esta imagen, donde vemos que si bien es una flecha que inicialmente iba hacia arriba, en el momento en que comienzan a caer, nosotros tenemos que hacer como el muñequito y ¡oh Dios! Tenemos que apresurarnos para poder salvar a este paciente. También durante la respiración, en estos pacientes podemos encontrar el signo de Danforth, que se refiere a un dolor en el hombro durante la expiración profunda. Sin embargo, esto es algo difícil de llevar a cabo por la poca colaboración que nos puede dar un paciente pediátrico muy pequeño. En cuanto a la infección, pues aquí sí va a haber una alteración con una gran distensión abdominal. Podemos ver la presencia de red venosa, que no es una red venosa colateral, sino simplemente que se hace visible por la distensión de la pared abdominal. Podemos ver en los niños que tienen hernia umbilical protrusión de esa cicatriz umbilical. Y también podemos ver un signo bien interesante. No es tan frecuente, sin embargo, en el momento en que aparece, es un claro signo para nosotros los cirujanos de que existe sangre en cavidad abdominal, y es el signo de Cullen. El signo de Cullen consiste en encontrar un halo violáceo, como un anillo violáceo, alrededor de la cicatriz umbilical. A veces se extiende y no es solamente un anillo, no es solamente un arito, sino que es una marca bastante intensa, pues habla de mayor cantidad de sangre libre en cavidad abdominal. Es una indicación para una laparotomía exploratoria rápida. En cuanto a la auscultación, pues obviamente aquí también van a estar abolidos o francamente disminuidos los ruidos peristálticos, y además de eso tenemos el signo de Claybrook. El signo de Claybrook consiste en una acentuación de esos ruidos cardíacos y de los ruidos respiratorios, pero a nivel de cavidad abdominal. Y eso es por la transmisión que hacen de los ruidos la sangre que está libre en cavidad abdominal. Sirve para transmitir. En cuanto a la palpación también va a estar alterada, tanto la palpación superficial como profunda. Vamos a tener un paciente con dolor en la pared abdominal y que además tiene signos de irritación peritoneal en el propio abdomen en tabla, muy doloroso. Y en donde vamos a encontrar positivo el signo de Kerr, que es dolor en el hombro izquierdo cuando hay palpación del cuadrante superior izquierdo. Para la percusión, muy parecido a lo que ocurrió con el neumoperitoneo en el caso de una víscera hueca, pero recuerden que si estamos hablando de una víscera maciza, entonces aquí lo que vamos a tener es un hemoperitoneo. Esa sangre va a hacer que haya matidez en el cuadrante superior izquierdo, donde está la cámara gástrica, se pierde el timpanismo y allá hay matidez. Generalmente habla a favor de una lesión del vaso. Tenemos el signo de Balance, donde es en el hombro cuando hay irradiación
por lesión en el cuadrante superior izquierdo. También habla de lesión a nivel del vaso y es por la disecación que hace la sangre que está libre en cavidad a través del hígado y el vaso. Entonces ya sabemos que el traumatismo cerrado puede ser con lesión solamente de la pared o puede interesar una de sus vísceras y que va a ser diferente si lesiona una víscera hueca y si lesiona una víscera maciza. Pero entonces tenemos el traumatismo abierto. El traumatismo abierto es más sencillo hacer el diagnóstico, pues porque aquí simplemente con la inspección no hace falta que avancemos en más pasos para ver que hay una alteración en la integridad de la pared abdominal y que hay una evisceración en este caso. Sin embargo, recuerden que el traumatismo abierto puede ser penetrante o no penetrante. Quiere decir que yo puedo tener una laceración, puedo tener una lesión de continuidad en la pared abdominal sin que haya una exposición, sin que haya una evisceración, sin que yo esté visualizando las asas intestinales. En ese caso está indicada la exploración digital. Obvio que tiene que ser con guantes estériles, ¿verdad? En el mejor ambiente posible y en la cavidad abdominal se está permitido explorar para saber si realmente esa lesión que estamos viendo a nivel de la pared penetra en cavidad abdominal. A diferencia del tórax, en donde sí no se debe hacer este tipo de exploraciones. Muy bien, ¿y cuáles van a ser los métodos de apoyo diagnóstico? Pues el laboratorio, que ya lo mencionamos, el ECOFAS, la radiografía simple de abdomen de pie. Aquí particularmente utilicé esta con corazoncito porque la radiografía, en la medida que ha pasado el tiempo, ha sido como dejada de lado, como que con el advenimiento de nuevos métodos diagnósticos con una calidad de imágenes realmente impresionante, ha sido abandonada un poquito la radiografía y ella, humilde, viejita, pues da mucha información. Y cuando estamos en un centro de salud a veces alejado, donde no contamos con los otros métodos diagnósticos, no debemos despreciar la radiografía, que ella nos puede ayudar mucho en el diagnóstico. Tenemos la tomografía, que como les dije por mucho tiempo fue el golden standard, y recuerden que les mencioné que también tenemos ahora como método diagnóstico la laparoscopia. Muy bien. En cuanto al laboratorio, vamos a realizar el hemograma. El hemograma hay que hacérselo a todo paciente, independientemente de que estemos sospechando o no una lesión de víscera maciza, porque el hemograma, si bien no va a estar alterado desde que el paciente llega, nos va a permitir evaluar cómo está ese paciente en la parte hemodinámica. Es uno de los parámetros que nos permiten sospechar la presencia de pérdidas a nivel intraabdominal. Entonces, un descenso importante en la hemoglobina y en el hematocrito, pues obviamente va a hablar de pérdidas sanguíneas. Es valioso, lo encontré así en uno de los textos una de las premisas que siempre nos ha dado prensa, que si el paciente llega en malas condiciones en las que se sospecha que va a meritar una intervención quirúrgica, tomemos desde el inicio lo que es la hemoclasificación y las pruebas cruzadas y solicitemos el concentrado globular para ir agilizando ese trámite. Repito, cuando el paciente llega en malas condiciones. En cuanto a la química sanguínea también nos va a dar información, sobre todo cuando estamos sospechando una lesión específica de una de las vísceras. Por ejemplo, en el hígado nos van a ayudar las pruebas de funcionalismo hepático, como son las transaminasas. A nivel del páncreas hay que pedir las amilasas, aunque la amilasa inicialmente puede estar normal, igual que con el hemograma, unas amilasas séricas, un incremento importante de las amilasas nos habla de un traumatismo a nivel del páncreas. También es importante los electrolitos. Recuerden que este es un paciente que estábamos hablando de shock hipovolémico, por lo tanto va a presentar desequilibrio hidroelectrolítico y va a presentar desequilibrios también a nivel de ácido-base, con una acidosis metabólica, que es la alteración que presentan con mayor frecuencia y que compromete también la vida. El examen de orina nos ayuda porque podemos tener lesiones a nivel renales o de las vías genitourinarias, a nivel de uréteres, de uretra, y la presencia de sangre, una hematuria, bien sea micro o macroscópica, habla a favor de
traumatismo renal o de lesiones genitourinarias. En cuanto al ECOFAS, se llama ECOFAS de un acróstico donde cada una de las letras se refiere a una ecografía o una sonografía, ambos términos son válidos, que está enfocada para la parte abdominal en el trauma y que lleva estos 4 campos que ven acá. El ECOFAS tiene muchas ventajas, como es una herramienta de tipo no invasiva, bastante económica, que generalmente se cuenta con ella en la gran mayoría de urgencias, que se puede realizar durante la reanimación del paciente sin tener que desplazarlo y que disminuye mucho el tiempo que transcurre hasta el momento en que se decide que el paciente es de resolución quirúrgica. Sin embargo, no todas son ventajas. En el ECOFAS también se han descrito desventajas, como que es poco útil en pacientes con un panículo adiposo muy grueso, que puede haber interposición de gas o de enfisema que no nos permita visualizar adecuadamente, que puede haber presencia de ascitis, quistes de ovario y otros hallazgos incidentales que nos confundan, y que cuando se hace de manera tardía puede haber presencia de coágulos que tampoco permitan un buen paso del eco y no nos permita visualizar adecuadamente esa cavidad. Y la desventaja que yo diría más importante es que es un estudio muy explorador dependiente. Entonces va a depender no solo de la capacidad del equipo, sino también del explorador de hacer la diferenciación en pacientes pediátricos de la presencia o no de líquido libre en cavidad y de la presencia o no de una lesión. Muy bien, en cuanto a las radiografías, ya les mencioné que la radiografía allí, viejita y todo, puede dar muchísima información. ¿Cómo nos puede ayudar una radiografía? Pues podemos encontrar la presencia de neumoperitoneo. Realmente les traje las imágenes más grandotas con neumoperitoneo, pero no es que siempre los neumoperitoneos van a ser así. Pueden haber pequeños neumoperitoneos. En la primera imagen que tienen en la parte izquierda de la diapositiva, vemos en la parte superior, donde está señalado por las flechas, esa doble línea negrita que es la presencia de aire. Recuerden entonces que el aire, como lo ven en los pulmones, se ve radiolúcido. Quiere decir que el neumoperitoneo van a ser esas líneas radiolúcidas, esas líneas negritas que vemos que están por encima del hígado y por encima de la cámara gástrica. Vemos en una lateral, es muy importante siempre solicitar la radiografía PA y la lateral, porque lo que no vemos a veces en una PA lo podemos ver en la lateral. Vemos en la imagen que está al lado igualmente cómo diseca ese aire a nivel del espacio subdiafragmático. Las imágenes que están abajo en PA y en lateral es el mismo paciente una vez que se ha resuelto el neumoperitoneo para que pudiesen apreciar la diferencia, para que pudiesen apreciar lo que es la radiografía ya normal sin el neumoperitoneo y arriba está la imagen con el neumoperitoneo. Ya en la que les sigue, la que está en la parte central, vemos un gran neumoperitoneo. Esto se llama el signo en alas de gaviota porque semeja una gaviota con sus alas extendidas. Es un paciente con indicación de cirugía ya. Y en la última, que está en el extremo derecho, vemos señalado por la flecha un pequeño triángulo que no es más que el espacio que está normalmente entre las asas intestinales, que en este caso está ocupado por aire y hace especie de un contraste que nos permite ver perfectamente ese triángulo. En cuanto al neumoperitoneo, pueden también tener aire en el espacio periportal, es hacia donde él se ubica inicialmente y por lo tanto es uno de los primeros que buscamos los cirujanos cuando evaluamos una radiografía simple y estamos esperando la presencia de neumoperitoneo. Para el hemoperitoneo, como es líquido por su densidad, tiende a ubicarse en lo que son las reflexiones del peritoneo, principalmente en el fondo de saco.
como lo ven en la diapositiva que tienen, en la imagen que tienen en esta diapositiva en el extremo izquierdo. Ahí ven señalado por las flechas cómo aumenta esa intensidad, ¿verdad? No es completamente radiolúcido, sino que es combinado con radiopaco. Y a este signo se le llama el signo de orejitas de perro, porque semejan las orejitas de un perro. En la otra imagen que está al lado, vemos también cómo hay un aumento del espacio preperitoneal. Vemos un aumento entre la pared y las asas intestinales, como que si las asas intestinales estuviesen comprimidas hacia la pared abdominal. Y esto es por el efecto que hace el líquido sobre las asas intestinales. Entonces, esas son las imágenes de un gran hemoperitoneo. Y muy bien, este señor dice, bueno, que esas son sus máquinas. Por lo tanto, él decide. En cuanto a la tomografía. La tomografía por mucho tiempo fue el estándar Gold. Sin embargo, se vio que en todos los pacientes con traumatismo abdominal, inclusive con traumatismo abdominal leve, se solicitaba casi que de rutina la tomografía de abdomen, y este es un estudio que no es completamente inocuo, ¿verdad? Es un estudio que va a dar irradiación, más si se trata de un paciente pediátrico que muy probablemente tenga que pasar por otros episodios de irradiación. Por lo tanto, se trató de llegar a consensos donde se solicitara este estudio cuando realmente fuese necesario. Por eso surge este paradigma de las indicaciones. ¿Cuándo está realmente indicada la tomografía de abdomen? Pues cuando haya un dolor abdominal intenso, cuando tengamos el síndrome del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad suele dejar una marca según la posición que está ocupando el paciente. Si el paciente, por ser el paciente pediátrico, va en el centro y utiliza el cinturón de seguridad, que es solamente el transversal en el abdomen, y se causa mayor número de lesiones. Entonces, si tiene esa marca del cinturón de seguridad, tiene indicación de la tomografía. Si hay una hematuria macroscópica por la posibilidad, como ya les dije, de trauma renal o de vía genitourinaria, cuando hay aumento de las transaminasas por la posibilidad de una lesión hepática, y cuando hay un descenso del hematocrito. Muy bien. ¿Y cómo va a ser entonces el tratamiento de estos pacientes? Podemos dividir el tratamiento en un tratamiento inicial, que es el que le vamos a hacer de entrada a todo paciente que llegue en malas condiciones. Se los quise traer tipo órdenes médicas, tipo esquemático, para que se les hiciera más sencillo. Generalmente el paciente con un traumatismo abdominal puede ir acompañado también de otro tipo de traumatismo. Si hablamos que la causa más frecuente son los accidentes de tránsito, entonces fácilmente podemos entender que se trata, que muchas veces puede ser un paciente politraumatizado. Entonces, este es un paciente en donde hay que estabilizarlo inicialmente. Entonces, tenemos que garantizar que tiene una vía aérea permeable. Saben que el paciente debe estar en decúbito dorsal, con, si es un paciente lactante, en posición de olfateo, sin la hiperextensión de las vías aéreas, que debemos verificar cómo están las vías aéreas. Aparte de eso, debemos tener una vía periférica rápidamente permeable. Muchas veces se angustian por la necesidad de una vía central. Y sí, si es un paciente con un politraumatismo, si es un paciente con un traumatismo abdominal severo, que puede ir hacia un shock, lo más valioso y lo más adecuado es una vía central. Sin embargo, si no están en la capacidad de hacer la vía central, en un paciente pediátrico, y no está en ese momento quien realiza la vía central, no pierdan tiempo y no dejen a ese paciente sin una vía permeable. Entonces, tomen 1, 2, 3 vías periféricas, las que sean necesarias para hacer la infusión, pero no dejen a ese paciente sin una vía, esperando al cirujano para realizar la vía central. Inclusive, si el paciente está en unas condiciones de hipovolemia que no permiten el acceso venoso en ese momento, entonces realicen la intraósea, que es una técnica
bastante sencilla, con riesgos como todo procedimiento invasivo, pero el riesgo de no hacerla es la muerte del paciente. Entonces, pues sopesando, hay que hacer la intraósea si es necesario. Podemos aprovechar este momento de tomar la vía periférica para de una vez tomar las muestras. ¿Cuáles muestras? Pues ya dijimos que todo paciente va a necesitar el hemograma y que rápidamente debo pedir la hemoclasificación, las pruebas cruzadas para ir adelantando el concentrado globular o los eritrocitos si este paciente está en malas condiciones. Y comenzamos con la primera expansión. Las expansiones no solamente en traumatismo abdominal, no solamente en politraumatizado, en todo paciente con shock hipovolémico, las expansiones son de 10 a 20 cc por kilo peso y se colocan con Ringer o con solución fisiológica. Podemos colocar una sonda nasogástrica o una sonda orogástrica. ¿De qué va a depender ello? Pues miren, si es un paciente que está estable, donde usted sospecha solamente traumatismo de pared abdominal, que el paciente no está distendido, el dolor no es de importancia, pues no invada y no agreda a ese paciente con una sonda nasogástrica. Ahora bien, si el paciente está distendido, ha presentado vómitos, tiene alteraciones del estado de conciencia, que un vómito me lo puede llevar a una broncoaspiración, ese paciente debe llevar la sonda. ¿Cuál voy a utilizar? Pues voy a utilizar en recién nacido siempre la sonda va a ser oro, nunca nasogástrica, porque el recién nacido es respirador nasal obligatorio. En el lactante menor también se utilizan orogástrica y en aquellos pacientes en que haya un traumatismo craneoencefálico que yo sospeche que pueda haber lesión de fosa, lo que se debe utilizar es la sonda orogástrica para no agravar la lesión craneal. En los pacientes que no cumplan esto, pues la sonda va a ser nasogástrica. En cuanto a la sonda vesical, también tiene sus bemoles. Hay quienes dicen que siempre todo paciente politraumatizado debe llevar la sonda vesical porque nos permite evidenciar si hay hematuria y además de eso nos permite hacer una cuantificación bien objetiva de la diuresis de ese paciente. Sin embargo, también está otro bando que dice que durante la colocación de la sonda, si no se tiene el cuidado adecuado y la técnica correcta, podemos causar traumatismos a nivel de la uretra que me va a dar una falsa presencia de sangrado. Y además de eso, si hay un traumatismo de pelvis, donde pueda haber fracturas a nivel de pelvis, puede haber una lesión de uretra posterior que con la sonda podamos terminar de desalinear, podamos terminar de desplazar esa lesión de uretra y comprometer más al paciente. Generalmente, para como que en sana paz, se espera una primera micción espontánea donde vemos que no hay hematuria y allí sí procedemos a colocar la sonda vesical. Y por supuesto, si el paciente está estable, vamos a hacer entonces los estudios de imágenes que nos permitan hacer los diagnósticos diferenciales. ¿Por qué hago énfasis en si el paciente está estable? Porque muchas veces creemos que lo más importante, que lo prioritario es hacer el diagnóstico, saber qué tipo de traumatismo es y por lo tanto no, pues llévense a este paciente para tomografía y resulta que no, que eso no es lo más importante porque eso no es lo que me va a comprometer la vida del paciente. Lo que tengo que ver es si ese paciente tiene una alteración en su estado hemodinámico y si ese paciente lo que necesita es que antes de salir corriendo a hacerle la tomografía yo lo estabilice. Ojo, si un paciente está en malas condiciones, si un paciente está delicado, no puede trasladarse con el camillero, con el patinador o con el familiar a hacerse los estudios. Tiene que ir en compañía de un médico. Muy bien, eso es el tratamiento inicial, pero ya cuando sabemos qué tipo de traumatismo es, que ya tenemos a ese paciente estabilizado, que ya le colocamos la primera expansión, ¿cómo vamos a seguir actuando? Pues tenemos entonces lo que les dije, que tenemos que considerar que puede ser no solo un trauma abdominal, sino que puede ser un politraumatizado. Recordar el concepto de politraumatizado, donde hay dos órganos o más que están comprometiendo la vida del paciente. Entonces, en estos casos podemos utilizar el índice de trauma pediátrico. El índice de trauma pediátrico ha permitido
agilizar la atención del paciente, ha permitido hacer la correcta remisión del paciente de manera más oportuna, donde tenemos diferentes ítems. Entonces, los ítems van a ir desde -1 hasta +2. En el peso del paciente, mientras menos pesa el paciente, ¿verdad?, mayor riesgo, porque este índice es inverso. Mientras más pequeño es porque es más grave. En cuanto, eso tiene que ver con lo que conversamos con respecto al tamaño, a la presencia o no de cavidad de vísceras por debajo del reborde costal, a todas las variedades anatómicas que le hablé del paciente pediátrico. En cuanto a la tensión arterial, la presión arterial es muy importante hacer su monitorización. No se justifica un paciente en malas condiciones sin una monitorización de la presión arterial. Porque si bien es cierto que el paciente pediátrico puede mantener unas presiones normales por sus mecanismos de compensación, en el momento en que esas presiones arteriales disminuyen, caen, es el momento en que usted dice: tengo que volar a atender a este paciente y el cirujano debería estar aquí ya. Tenemos que evaluar cómo está la vía aérea, si ese paciente está sin dificultad para respirar, con una vía aérea permeable y mantenible, o si, por el contrario, requiere de apoyo, bien sea con ventilación a presión positiva, o si requiere oxígeno para mantener las saturaciones. El estado neurológico, recuerden que entonces en pediatría utilizamos la escala de Glasgow modificada. Quiero acotar que el Glasgow es solo para evaluar alteraciones del estado de conciencia, no para evaluar el neurológico. Que para evaluar el neurológico tenemos otras herramientas. Entonces, si hay alteraciones del estado de conciencia, aplicamos la escala de Glasgow. Si es un niño lactante, vamos a aplicar entonces la escala de Glasgow modificada. En la parte ósea tenemos que buscar si hay otro tipo de lesiones, si hay fracturas, sobre todo si hay fracturas de grandes huesos, y tenemos que buscar heridas, laceraciones, sobre todo a nivel cráneoencefálica, que es la otra área donde ocurre el mayor número de morbimortalidad y lesiones permanentes. Entonces, si vemos que sí, que no es solamente un trauma abdominal, sino que es un politraumatizado, pues lo que tenemos que hacer es el ATLS, donde realmente no me voy a detener porque eso requeriría toda una charla aparte. Recordar el ABCDE, A, vía aérea permeable y la protección de la columna cervical, B, la parte de la respiración, ventilación y oxigenación. Todo paciente delicado debe llevar el soporte de oxígeno suplementario, aunque en ese momento no presente dificultad para respirar. En la parte de la circulación, hacer el control y la expansión para restabilizar la hemodinamia, evaluar el déficit neurológico y ver cómo está en cuanto al medio ambiente. Muy bien, y si se trata de un traumatismo abierto, vamos a comenzar con el traumatismo abierto porque es como que un poquito más directo, más sencilla la parte de la conducta. Recuerden que dijimos que el traumatismo abierto podía ser no penetrante, es decir, que teníamos un traumatismo donde había una lesión en la pared abdominal, sin embargo no había una exposición de las asas intestinales, no hay una descomposición, una descompensación importante de ese paciente, que me hace pensar que aunque se laceró la pared, no hay lesión de las vísceras intraabdominales. Entonces ahí era cuando hacíamos la exploración digital. Muy bien, y cuando es penetrante, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí está el algoritmo. Si el paciente se encuentra estable, entonces hacemos la exploración digital. Es no penetrante, podemos observar ese paciente. Entonces ese es un paciente que muy probablemente no va a presentar ninguna alteraciones en la parte de signos vitales, presión arterial, no va a presentar signos de irritación peritoneal y que podemos a través de la síntesis de la lesión solventar el problema. Ahora bien, si vemos que es penetrante, todo paciente con un traumatismo abierto va para la parotomía. Una vez que se determina que es penetrante, pues ya ahí sí eso es para la parotomía. Por supuesto que podemos tener el paciente que está inestable con una evisceración, con características de irritación peritoneal,
o con las lesiones por arma de fuego. Con las lesiones por arma de fuego, entonces podemos tener generalmente lesiones múltiples, donde no va a haber solamente laceración de vísceras macizas, sino que también va a haber laceración de vísceras huecas, muy, muy frecuentemente. Entonces, si el paciente está inestable, comenzamos nosotros la parte de la estabilización con las expansiones y llamamos al cirujano. En cuanto al traumatismo cerrado, pues ya vimos que en cuanto al traumatismo cerrado teníamos que definir si era solamente de pared o si era también del compromiso de la víscera. Ya vimos que el paciente con una laceración, con un traumatismo, laceración no, con un traumatismo solo de la pared, no va a tener una alteración importante en sus signos vitales y va a presentar un estado hemodinámicamente estable. Entonces, ese paciente, si le colocamos la primera, cuando estamos sospechando la lesión de víscera, cuando le colocamos la primera expansión y ese paciente responde y lo logramos estabilizar, entonces lo podemos llevar a los diferentes estudios de imágenes que dispongamos. Acá en este algoritmo está la tomografía, sin embargo recuerden las indicaciones precisas para la tomografía, no siempre tiene que ser esa. Si no contamos con tomógrafo en nuestro centro, podemos entonces ayudarnos con la radiografía simple de abdomen de pie o de suspensión, dependiendo de la capacidad o no del paciente de pararse. Según lo que nos diga la tomografía, podemos ver entonces si hay o no hay lesión y mantener ese paciente en observación. Muchas veces hay lesión de vísceras macizas, pero esas lesiones no conllevan a un grado de descompensación importante, no hay una pérdida de sangre importante y la tendencia en este momento es a un manejo conservador. También se le llama un manejo no operatorio, es decir, no operar, para darle la posibilidad a ese órgano antes de realizar una esplenectomía total o parcial, darle la posibilidad de recuperarse. Sin embargo, se debe contar con los recursos para una adecuada monitorización de ese paciente permanente y se debe contar con los recursos para que en el momento que el paciente se haga inestable y amerite la cirugía, podérsela ofrecer de manera rápida. No es que se va a mantener en observación en un centro y si se descompensa, referir a otro centro. Hay que contar con todos los recursos, tanto para la parte de la monitorización como para la parte del tratamiento, si se hace necesario. Muy bien, si ese paciente está inestable, entonces tenemos que ver si él da una respuesta transitoria, ya no con la primera expansión, sino con la segunda y la tercera. Recuerden que podemos colocar hasta 3 expansiones a 20 cc por kilo peso de Ringer lactato y que si con 3 expansiones no hay una recuperación de ese paciente, entonces apelamos a una cuarta expansión, pero ya esta vez no con crío, sino con sangre, con un concentrado globular. Inclusive, todavía las pautas hablan de solución fisiológica o de Ringer lactato, de soluciones ARMA, pero realmente en los últimos trabajos de investigación en el tratamiento del shock hipovolémico hablan de que no es conveniente la solución fisiológica en grandes cantidades, que lo que estamos es hemodiluyendo a ese paciente y que sangre se debe reponer con sangre. Pero también sabemos que los concentrados globulares, sobre todo si se utilizan de urgencia, a las adecuadas pruebas, también pueden tener consecuencias deleterias para el paciente, también pueden tener efectos no deseados en el paciente. Muy bien, entonces si ese paciente tiene una respuesta transitoria con la segunda o tercera expansión, lo podemos trasladar a la ecografía y aquí mencionan el lavado peritoneal. Sin embargo, el lavado peritoneal cayó mucho en desuso, en su momento se utilizaba, cayó mucho en desuso, sobre todo en pediatría, porque es un método invasivo con muchos riesgos de lesiones incidentales, que además de eso puede dar falsos positivos, puede dar sangrado sin que haya realmente una lesión. Y tenemos hoy en día otros métodos como es la ecografía, como es el EcoFast, que nos permite de manera inocua hacer el mismo diagnóstico y con mayor sensibilidad.
Si el paciente sigue inestable, a pesar de las expansiones, debe ir a una laparotomía, por lo menos a una laparotomía exploradora. Muy bien, entonces vimos que puede ser de víscera hueca o de víscera maciza. ¿Cuándo está indicada la laparotomía en forma de resumen? Pues miren, realmente hice esta presentación dirigida hacia el médico que va a estar en el área de urgencia, que se enfrenta con el paciente de llegada y tiene que hacer una evaluación rápida con un diagnóstico diferencial rápido y tomar decisiones. Pero la decisión de la laparotomía realmente le corresponde al cirujano. Yo le recomiendo mucho a mis estudiantes que es preferible pecar de más que pecar de menos. Quizás se encuentren en sus medios con algunos cirujanos que, bueno, pero ¿por qué me llamaron por esto? O esto no ameritaba, este paciente está bien, este paciente no necesitaba. Pues miren, en el momento en que tienen dudas, en el momento en que no están completamente seguros de si el paciente tiene o no tiene la lesión, hay que darle el beneficio de la duda es al paciente. Entonces es preferible en esos casos pecar de más. Y si el cirujano le dice, pues no importa, usted calladito, sí señor, pero por favor evalúemelo y si no es quirúrgico, pues no es quirúrgico. Además que aunque no sea quirúrgico, muchas veces el cirujano es el que tiene la habilidad y el entrenamiento para saber qué es lo que se debe monitorizar y hacia dónde va a ir específicamente a explorar. Entonces, ante la duda es preferible que el paciente sea evaluado por el cirujano. Eso no quiere decir que todo paciente con pelotazo van a llamar al cirujano. Ustedes primero van a hacer toda la evaluación que ya hemos discutido hoy. Entonces, ¿cuándo está indicada la laparotomía? Pues obviamente cuando tengamos lesiones penetrantes, ya les dije que el traumatismo abierto penetrante siempre es de laparotomía, siempre es de cirugía. Cuando exista la inestabilidad hemodinámica persistente, ya hablamos de que si coloco primera expansión, segunda expansión, tercera y el paciente no responde, debo llamar al cirujano. Cuando haya una disminución, una anemización progresiva, un paciente que llega con una hemoglobina por debajo de 7, con un hematocrito por debajo del 30%, es un paciente que ya tiene un compromiso importante de su hemoglobina y que muy probablemente va a requerir la cirugía. En pediatría a veces tenemos la disyuntiva porque tenemos una población a veces con una desnutrición, con anemias crónicas que a veces toleran unos valores de hemoglobina bastante bajos. Entonces tenemos lo que es el control. Es decir, tomamos al llegar el paciente, esa hemoglobina y hematocrito, vemos con cuánto llegó y en una hora tomamos una segunda muestra y hacemos la comparación. Cuando hay un descenso de más de 1 gramo de hemoglobina, ese paciente tiene un sangrado activo. Cuando hay una sospecha o confirmación a través de los métodos de imágenes de una perforación intestinal, obviamente que ese paciente va a ser de cirugía. Cuando yo les hablé de un manejo conservador, me refería a las vísceras de tipo maciza. Por ejemplo, el traumatismo esplénico. Un trauma esplénico que está por debajo de la cápsula, que está subcapsular, en el que el paciente no se ha descompensado, no tiene signos de irritación peritoneal, y creemos que lo podemos manejar, monitorizar de forma conservadora hasta que el hematoma solito se reabsorba sin llevarlo al estrés quirúrgico. Pero cuando hay una lesión de una víscera hueca y hay una perforación, pues ahí eso no se va a resolver espontáneamente y el paciente obviamente tiene que ir a cirugía. Cuando ese paciente va empeorando los síntomas y los signos de irritación peritoneal. Recuerden que al principio les dije que un paciente con un traumatismo de una víscera hueca puede que al inicio no dé los síntomas porque todavía no ha ocurrido la perforación. Hubo el impacto en la pared del asa intestinal, probablemente se esté formando allí el hematoma, pero aún no ha habido la salida del contenido intestinal hacia la cavidad. Entonces, eso puede ocurrir hasta en 5 días. Si usted ve que un paciente que inicialmente tenía una exploración abdominal sin signos de irritación y se ha ido modificando, en este momento lo presenta, llame al cirujano. Cuando hay sospecha de órganos abdominales en pacientes que requieran otro tipo de cirugía, porque se trate de un paciente politraumatizado, generalmente en estos casos se entra o de manera simultánea
o se prioriza cuál es la patología que puede tener causas letales en el paciente para que esa se priorice. Pero generalmente en el paciente politraumatizado se suele trabajar de manera simultánea en quirófano si así lo requiere. Bueno, espero que sea de utilidad. Espero que con esto les haya quedado bastante claro lo que es la parte del traumatismo abdominal, lo que es la clasificación, cómo podemos hacer el abordaje y el diagnóstico, y ya se sientan en la capacidad de hacer ese manejo inicial y de llamar al cirujano y decirle, tiene tal o cual signo positivo. Un placer. Agradecemos la charla de la doctora Zulmir Sequera y esperamos que sigan disfrutando de nuestro Congreso Latinoamericano de Cirugía y